Bien. Ahora sí, primera de Timoteo, capítulo 3, ahora sí, sí, como perdido. Primera carta de Timoteo, capítulo 3. Y estábamos en el verso 4, creo que ahí terminamos el viernes. Yo no me voy a demorar, solamente quiero continuar ahí y avanzar rápidamente los próximos 15 minutos. Capítulo 3. Y vamos a orar. Mi Señor, te damos gracias. Y siempre tiene que haber reverencia cuando se predica. Tiene que haber aceptación. Tiene que haber humildad. Y yo te pido que mi corazón y mi espíritu estén preparados para aceptar, tomar tus palabras. Que nunca haya rechazo por ella. Nunca. En el nombre de Jesús. Ustedes sí se acuerdan que había momentos donde Pedro le dijo al Señor: dura es esta palabra, ¿no? Señor, se ofendieron, mire, dejaron de seguirte por lo que les acabas de decir. Y el Señor le dijo: ¿y si usted se quiere ir también? Porque el mensaje es completo, ¿no? Lo que la Biblia llama el consejo completo no es sacar porciones de la Biblia, sino predicarla toda. Ese es el consejo completo. Verso 4 dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces terminamos ahí, ¿no? Ahí quedamos. Es requisitos de los pastores, obispos o todos los que tienen un llamado, sabe que tienen un llamado, están ejerciendo ese llamado o llevan años en el llamado. Entonces, uno de los requisitos más violentos es gobernar. Di conmigo, gobernar. Gobernar quiere decir colocar las normas y gobernar. Los parámetros que se dan en un gobierno de una casa pastoral es los mismos parámetros que están en la Biblia, porque no hay otros. Como el que gobierna Colombia o cualquier nación tiene que sujetarse a la Constitución si la hay. Él no se puede salir de ahí. Entonces nosotros no nos podemos salir de la Escritura. Entonces el gobierno que se hace en casa es el gobierno que está en la Escritura. Parámetros, límites, moral, ética, sexualidad, todo. Y los hijos deben estar sujetos a esas normas, aunque les guste o no. Si eso es así en casa, entonces tú puedes gobernar la iglesia. Que tienes la autoridad espiritual y moral para hacerlo. Y creo que es más importante la casa que la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros debemos dar cuentas a Dios antes de la iglesia por nuestro núcleo familiar. Yo antes de ser pastor soy papá. La gente no me entiende eso. No, usted es el pastor, sí, pero antes de ser pastor yo soy papá. Bien, entonces dice el verso 6, perdón. No un neófito, no sea que embandeciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es un neófito? Aquí la palabra neófito pues se refiere directamente a el estudio, pero yo no lo vería tal cual como está ahí, porque yo creo que el contexto de Pablo no era ese.
El contexto de Pablo era una persona madura en las escrituras y en lo espiritual. ¿Por qué? Que yo conozco personas que saben mucho y la arrogancia no los deja. Y hay otros que saben menos y gobiernan mejor. Entonces yo creo que el punto que Pablo estaba colocando no era conocimiento, aunque él tenía muchísimo conocimiento, ¿verdad? Estaba más preparado que un cumis. Entonces no es que sea malo el conocimiento. Lo que yo puedo ver acá es que es una persona sin madurez. Sin experiencia espiritual, porque la madurez tampoco la dan los años. ¿Sabían eso? Porque a veces uno dice que el pastor tiene que tener, a mí me criticaron cuando yo estaba casando parejas a los 29 años. Y a veces el pastor está muy joven y no tiene, no, ¿y qué se cree que tiene que uno tener más de 55 años para ser pastor? Y yo no creo que la madurez tenga que ver con la edad. Yo creo que tiene que ver más con la comunión con Dios. Partiendo de ahí, no todo el mundo tiene la capacidad de conocimiento de Dios para poder pastorear. Entonces lo que debemos hacer es no ser religiosos o muy estirados. Yo creo que con que Dios maneje nuestro temperamento y nuestro carácter es suficiente. Todo lo demás sí importa y es muy importante, pero no es la base. Entonces el hombre de Dios tiene que ser maduro en lo que está haciendo, porque si no tiene esa madurez puede caer en descrédito. Y es verdad que los que un día nos aman, otro día nos aborrecen. Eso es normal. Los que antes le decían al Señor Hosana, Hosana, fueron los que le dijeron que lo crucificaran. Eso es normal. Pero que no sea cierto. A mí no me afecta cuando alguien me critica o me ama y luego me critica. Eso no me importa. A mí lo que me importa es que no sea cierto. Porque el Señor dijo, hablarán de ustedes mentiras. Gozaos y alegraos cuando eso ocurra, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? Pero que sean mentiras. ¿Están entendiendo? No que sea verdad. Es necesario que el hombre de Dios sea maduro. La mujer de Dios tiene que ser madura. Nada tiene que ver su temperamento. Tiene más que ver con la sujeción a ese temperamento. Después de que uno caiga en descrédito, oh Dios mío, poseemos problemas. Por eso nosotros, y estoy hablando a todos los que tienen un llamado, lo recibieron hace poco o ya lo están ejerciendo, llevan años, no caigas en descrédito. Que la gente no te señale, que el diablo no tenga ningún argumento para señalarte, sobre todo en lo moral. Yo les he explicado a ustedes que a un pastor se le puede aguantar que sea mal geniado, que regañe o que vacíe de vez en cuando, pero la moralidad nunca se la perdona. Mucho cuidado. La moralidad ha hecho caer a los grandes, a los poderosos. David, Salomón, Sansón.
¿por qué nos vamos a confiar nosotros? Verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Cómo debe ser su comportamiento? Dentro y fuera. O sea, uno debe ser lo que es, dentro y fuera. Porque es que la misma iglesia lo lleva, o me llevaba, pero a los pastores que yo conozco de iglesias muy religiosas, el pastor puede echar chistes afuera, pero dentro de la iglesia le toca poner cara de ungido así, empezar a caminar así despacio. Porque les he visto. ¿Por qué? Porque no pueden ser lo que son. Y muchas veces su comportamiento afuera no es muy bueno. Y la gente los señala y les habla y les dice, pero vea, pero no sé qué. Y la idea de este tema, muchachos, es que si hay algo que corregir, pues lo vamos a corregir. Si hay algo que no está bien en nuestra manera de tratar a las personas, lo vamos a corregir. Bien, vamos con el segundo punto, y aquí termino, muchachos. Requisito de los diáconos. Los diáconos son los líderes, los servidores, los que tienen ese liderazgo, tanto dentro de la iglesia como por fuera. Aunque este diaconado que está hablando aquí, o que vamos a leer a continuación, es un diaconado que se ejerce más dentro de la iglesia, pero como las iglesias de esa época eran tan pequeñas, excepto la de Jerusalén, entonces lo que hacía Pablo es que él tenía casas iglesia. ¿Se acuerdan de todo eso? Las casas, las iglesias eran las casas de la gente. Entonces la casa, y se predicaba un día en una casa y luego en la otra casa, y los hermanos prestaban las casas para eso, aunque eran casas gigantes, no eran con patios y cosas, pero digamos que eran casas iglesia, ¿sí? Pablo saludaba siempre: la iglesia en tu casa. O sea, salúdame a la iglesia que está en tu casa. Eran las salutaciones de Pablo. Ahí podemos ver el contexto, ¿no? Entonces nosotros como diáconos, liderazgo, los que vamos a servir, los que tenemos ese fuego para hacerlo, ya no estamos en casas iglesias, pero somos servidores donde sea. Yo me acuerdo que un día me invitaron, fui a visitar a mi hermano por allá en un pueblito donde él vivía, y llegó el pastor. Yo no lo conocía, el pastor Giovanni. Y entonces Viviana me dijo: ay, mire el pastor, y que mi hermano también es pastor, y bueno, y todo. Y el hombre llegó ahí a un grupito bastante grande en el negocio de Raúl, y yo lo que hice fue servir y le ayudé a tomar las ofrendas, y bueno, algo muy sencillo. El hombre quedó tan impactado que dijo: pastor, este domingo yo quiero que vayas a mi iglesia y prediques en Ibagué. Él no me conocía. Pero es que aquí nosotros no estamos para lucirnos, aquí estamos para servir. Y se sirve con sencillez y donde sea. Y no importa quién seas, ni qué te creas. Eso creo que fue lo que, no sé, me pueden contradecir Raúl y Viviana que estaban ahí, pero creo que fue eso. El hombre dijo: nunca había hablado conmigo, nunca. Y uno, para soltar el púlpito a una persona, pues tiene que medio conocerlo, ¿no?
o la recomendación. El hombre dijo: predicas en la iglesia. Y fue la primera vez que yo prediqué ahí en Ibagué. ¿Todo por qué? Porque yo estoy sirviendo al Señor. ¿Qué tal uno haya cruzado de brazos y no, a mí antes me... No, muchachos. Y aquí dice: los diáconos asimismo deben ser honestos. Di conmigo: honestos. Di conmigo: honestos, sin doblez. O sea, este tipo de honestidad no es la honestidad que nosotros acostumbramos a conocer. La honestidad es que la persona es honrada, que la persona no es, no sé, no es un pillo. No está hablando de eso. Está hablando de una honestidad sin doblez. Di conmigo: sin doblez. Hasta que te lo grabes. O sea, tú no puedes estar sirviendo en un ministerio y hablar mal de él, porque eres un doble. Esa es la doblez. Son hipócritas. Y quiero ser lo más realista posible. Está la persona de autoridad y le ponen carita de ponqué. Y apenas da la vuelta, gente así, muchachos, no van para ningún lado. Si nosotros estamos haciendo algo, lo vamos a hacer bien. Y claro que los hombres se equivocan, pero nosotros servimos es a Dios. Y por ende vamos a ser de una sola pieza, sin doblez, sin hipocresía. Termina uno de enseñar algo y llaman al enemigo, al que habla mal, y le cuentan lo que uno dijo. Dobles. A mí eso no me afecta, pero se da uno cuenta que la persona no es lo que dice ser o lo que aparenta ser. Gracias a Dios yo nunca fui así. De pronto a mí me enseñaron eso y yo quiero enseñártelo, porque eso se aprende. ¿Usted cómo va a hablar mal de la persona que le da el alimento espiritual, aunque no sea perfecto? ¿Quién te da a ti el alimento espiritual? No, es que yo en mi casa, Dios, no seas mentiroso. El alimento espiritual se recibe aquí. ¿No fue lo que el Señor le dijo a Pedro? Ve y me los levantas, me los pastoreas. No dijo: cada uno de ustedes se van para su cuarto y yo vengo y los visito. No dijo eso. Le dijo a Pedro: Pedro, pastoréalos. Entonces nosotros debemos aprender eso, enseñarle a nuestros hijos: mire, tú no puedes ser doble, tú no puedes estar en la iglesia y hablar mal de ella, tú no puedes hablar mal de tu casa. Y tal vez tú les enseñes eso, pero es que ellos aprenden por lo que tú haces. Si ellos escuchan conversaciones extrañas dentro de la casa, cuando acabas de salir de la iglesia y cuando llegan a la casa empiezan a escuchar una cantidad de barbaridades, ellos aprenden por lo que escuchan, por lo que ven, más que por lo que tú les digas. Entonces vamos a tener otra generación de dobles. Y qué tristeza.
Y uno no puede hablar de lo que no vive. Yo a mis hijos les permito cualquier cosa, la recochita, las pasaditas y todo, que yo también soy así. Hasta que se nombra una autoridad y ahí se para la recochita. No se les permite bajo ninguna circunstancia. Pregúntenles. Pueden tomarlos ahorita al final y decirles qué pasa cuando ellos me nombran a alguien. No necesariamente un pastor, a alguien que tiene que ver con el pastor, los hijos, hasta los nietos los he defendido. No porque ellos necesiten mi defensa, es que porque yo entiendo eso. Yo no puedo ser doble. No puedo. Dice, no dados al mucho vino. Y ya les había explicado, pero los que no estuvieron el viernes, ¿qué significa no dados al mucho vino? En esa época y en esa cultura y en ese tiempo no había agua potable como ahora. No era abundante. Y el agua que conseguían en esas lagunas y en esos pozos, eso no era potable. Entonces las enfermedades de estómago, gastrointestinales, que incluso Pablo le aconsejaba, creo que era a Tito o a Timoteo, que tomara algo para ese problema porque el agua hacía daño. Entonces el fruto de la vid, como el que acabamos de tomar, sin alcohol añadido, era lo que ellos podían beber para acompañar las comidas, etcétera, etcétera. Entonces ahí Pablo dice, pero ustedes no dados al mucho vino, porque entonces alguien dice, pero en la antigüedad se tomaba vino. Sí, pero porque no había más. Pero ahora hay Coca-Cola, hay ginger, hay agua panela, hay hay yogur. ¿Sí? Entonces no me sacan con excusas baratas, muchachos. Cero alcohol. ¿Ya? Porque qué bueno la Biblia, ¿no? Pero para uno hacer sus cosas. Pero nunca entienden el contexto. Nunca entienden ni la época, ni qué es lo que pasaba y por qué era tan apetecido el vino. Precisamente por eso, que no había más. Pero ahora no es así. Y sin embargo Pablo les dice, ustedes no son de los que se emborrachan. No mires el vino cuando rojea, dice el proverbio. ¿Qué quiere decir? No lo dejes fermentar. A mí eso me hace acordar cuando yo estaba en el campo, nos tocaba salir a trabajar. Imagínense, eso era el Meta, temperatura de 33 grados, pero se percibía como una temperatura de 40 por tanta maleza que había. Y uno le tocaba llevarse su timbado así de guarapo. Uno abría un grifo y salía esa melaza de caballo que le dan a los caballos, pero eso era para uno, porque la panela era muy cara. Y uno ahí batía esa vaina y le echaban un cunchito ahí de algo y uno quedaba ahí. No, eso no le alcanzaba ni para el mediodía. Entonces uno se iba por esos surcos de maíz, Dios mío, con esa temperatura. Acababa el primero, segundo surco y... Pero habían unos viejitos que cogían esa vaina y lo dejaban 2 días ahí. Y eso hervía. Y uno ya sabía que ellos se iban a poner a tomar, o sea, ellos decían para que a jartar, eso. A la media hora estaban así, todos chapetos, con lo mismo que nosotros tomamos, pero nosotros lo hacíamos fresco, nos lo tomábamos en el rato.
Ellos no, ellos lo dejaban a propósito que se enfuertara esos galones así, ya para reventarse. Porque el propósito de ellos era, ¿sí me están entendiendo? Exactamente igual ocurría en esa época. Entonces se tomaba el fruto de la vid porque no había más. Pero eso no es un permiso para echar pochola ni nada de esas vainas. Ya no es así. Estamos en otra cultura. Ahora sí hay agua, hay gaseosas, hay de todo. Ya no hay permiso para eso. Ya no. Es más el daño que tú puedes hacerle a las almas. Yo he visto personas apartarse de la iglesia por eso, porque han visto a un líder o a alguien que le tenían cierta estimación, verlo tomar cerveza. Entonces, si no vas a ser radical, es mejor no meterse en eso. Dice, pastor, es que es para estar alegre. Bueno, yo me río desde que nací y no he necesitado alcohol ni droga. No sé. No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Di conmigo, prueba. Dios a nosotros nos da el derecho de probar la gente, y nosotros decimos si sí o no. No, eso solo lo decide Dios. ¿No lo estás leyendo? Sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, o sea, no hay nada de qué reprenderlos, entonces sí, y si no, no. No, pero es que Dios es el que llama. No, sí, pero nosotros tenemos la autoridad de decir quién pasa y quién no pasa. Ahí les cuento, por si no sabía. Dios a nosotros nos ha dado la autoridad de determinar quién y quién no. Y ¿saben una cosa? Dios va a respetar eso. Nunca lo había predicado de esa manera tan clara, pero es que hoy en día la gente sale con unas cosas extrañas. Que Dios a mí me habló, que Dios a mí me dijo, y entonces así el pastor no le guste, yo igual lo voy a ejercer en otro. Eso no es verdad. Si tú no tienes mi aprobación, no lo vas a ejercer ni aquí ni en ningún lado. Bájense de esa nube. Muéstrenle el primero que haya dicho eso y que tú lo veas ejerciendo en otro lado, y yo arranco esa hoja de la Biblia. ¿No es cierto que no hay ninguno? Lo intentaron, pero no les funcionó. Todo esto es para evitarnos problemas. Di conmigo, evitémonos problemas. Pero sí, o sea, estamos hablando como es. ¿Sí los han visto que salen al trote y ahora sí, y lo intentan? Meses después, ¡pum!, se van para otro lugar, lo intentan y ¡pum!, se van. ¿Por qué? Porque el problema no era la iglesia, el problema era ellos. Y dejémoslo ahí. Entonces nosotros que estamos aquí, o cualquier persona que me esté viendo y que estés en tu ministerio, en tu casa, donde Dios te puso, en vez de salir como una gallina, hacer lo que Dios no te ha mandado a hacer, mejor compórtate bien hasta que tu pastor o tu apóstol, o como lo quieras llamar, te apruebe.
Y entonces sí. Qué bueno, ¿no? Verso 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, y si no lo son, entonces no. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras. Cualquier parecido con la realidad de otras iglesias por allá que yo conozco, sino sobrias, fieles en todo. Di conmigo, fieles en todo. ¿Y qué es todo? Yo creo que una de las cosas que hace más daño, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad, es el chisme. Y bueno, se ha tildado a la mujer en la sociedad de que son las mujeres las que chismorrean. Pero yo creo que los hombres les ganan. Dios mío. Y eso son lleva y trae. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Hay cosas que sí, pero hay cosas que se deben comentar. ¿Y cuál es mi orden en medio de todas esas cosas? A mí no me cuenten chismes. Nosotros tenemos muchas cosas que hacer para ponernos a escuchar chismes. No te prestes para eso. Hay cosas que son importantes, pero chismes. Que sí supo, pastor. Yo tengo como muchas cosas que hacer, muchas preocupaciones para ponerme a mirar a otro por allá. A mí eso no me interesa. No te dejes. Uy, pero hay unos que son como campanitas, ¿no? Sí supo. A mí no me cuente nada de eso. ¿Qué pasó? ¿Cuánto les dura el dominio propio? Dios mío. Yo tengo dominio propio. A mí nadie no me cuente nada. ¿Qué pasó? Pues ya no más. Si no es nada bueno, no me interesa. A veces uno termina de escuchar un chisme y quedó en el piso. ¿Sí se han dado cuenta? Porque lo que le dijeron fue, y si no lo hubiera escuchado, no hubiera pasado nada, usted seguiría normal. Aléjate de los chismosos, mentirosos, exagerados, comentaristas de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Les gusta comentar. Ay, Dios mío. Hay gente que no edifica, muchachos. Son nuestros hermanos, los amamos, etcétera, pero no edifican. Todo lo que hablan es basura. No los escuches. Tenles paciencia, pero no los escuches. Lo dejamos ahí, seguimos. Nos quedan 2 versículos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¿Cuántas? De todo se ve en la viña del Señor. Una vez me dijo uno, pastor, si David tuvo mujeres y Salomón tuvo casi 1000, ¿por qué yo no puedo tener 2? Aunque ustedes no lo crean, así me dijo. Y usted quiere que yo le sirva al Señor, y yo lo voy a hacer, pero yo apenas tengo 2. Y yo he leído, ahí sí leen la Biblia. Uy, pero qué cosa tan impresionante.
Y David tuvo concubinas, mujeres, mejor dicho, y Salomón y otros. Lo que la gente no entiende es que Dios jamás les dijo eso. Esa era su cultura. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo le fue a David con sus mujeres? ¿Cómo le fue a Salomón? Porque la poligamia, eso no trae nada bueno. Ahora, no solamente Salomón aguantarse 1000 mujeres, uy, joder, sino 1000 suegras. Uy, tenía carácter. No sé qué era peor. No, mentira, es un chiste. Malo, muy malo ese chiste. Pero lean, ¿qué hicieron las mujeres de Salomón? Los llevaron a la idolatría. ¿Qué hicieron las mujeres de David? Casi le hacen perder su reinado. Por culpa de ellas murieron hijos. No me vaya a decir que Dios lo mandó a hacer eso. Eso lo hizo él, pero no le fue bien. Entonces ese cuentico de que la Biblia dice una cosa y entonces, ¿y por qué a nosotros? Eso no es verdad. No puedes sacar la Biblia del contexto cultural. Eso está prohibido. ¿Me entienden? Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso, di conmigo honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí termino. Tú tienes que convertirte en una persona confiable. Tú tienes que ser confiable para el reino. Uno sabe como pastor quién es confiable para el reino y quién no. Y lo que nosotros necesitamos en el diaconado, en el servicio, en el ujier, en el músico, en el que sea, es que gane honra y confianza. Di conmigo, honra y confianza. Claro. Que uno sabe con quién está trabajando, que uno sabe que uno puede ser un ser humano y que no va a pasar nada. Que uno puede ser como uno es y que ellos lo van a entender. Por eso las máscaras, ahora sí me entienden, ¿no? Porque uno no se puede comportar, uno no puede ser un ser humano, porque empiezan a mirar, a decir, pero en la tarima se ve diferente. ¿Y qué quería, hermano? ¿No ve que Dios colocó la unción sobre vasos de barro? Y cuando la unción está sobre el vaso de barro, lo que brilla es que la unción, no el vaso. Cuando la unción ya no está sobre el vaso, quedó el vaso de barro. Cuando tú entiendas eso, te vas a evitar muchos problemas. Yo puedo estar con el apóstol, puedo estar con su esposa. Ustedes no. Ustedes solo lo ven aquí cuando él está profetizando. Y uno queda, ¡oh! Nosotros, gracias a Dios, hemos tenido el privilegio de estar tiempo en la naturaleza del hombre. Normal. ¿O ustedes creen que yo me aterro de algo? Usted es un ser humano, su esposa también, sus hijos también.
pasan las mismas luchas que todos pasamos ya. Pero cuando la unción está sobre él, oh, pues madre, si lo han visto, ¿no? Cuando coge el micrófono, de una vez las personas cambian de atmósfera, ¿sí o no? Cuando él suelta el micrófono, vuelve a ser Gustavo Alonso Páez. Cuando tú entiendes eso, vives de la frescura. No tienes conflictos, y tú sabes cuál es el orden. Ahora, ¿Dios por qué permitió eso? ¿Dios por qué usa vasos de barro? ¿Por qué no usa ángeles? Para que la gloria sea para Él. Llegaban los pastores, esto lo contó el pastor Ricardo. Él decía que llegaban los pastores a un lugar que ellos tienen como una especie de VIP, y llegaban los pastores, se sentaban ahí y así asustados, unos temblaban, y él empezaba a hablar cosas normales, y entonces decían: oiga, pastor Ricardo, usted es igual a cualquiera de nosotros. Dijo: ¿y usted qué espera? No, pues uno se imagina que ya no se le puede hablar porque a toda hora está así como en trance. No. Dios puso su gloria, su unción sobre vasos de barro, para que nadie le vaya a dar la gloria al vaso, sino a Él. ¿No es impresionante? En vez de ser algo malo, es algo súper bueno. Entonces, cuando la gente me dice: pastor, usted sabe mi situación, yo he vivido cosas terribles, usted no sabe el pecado que yo he cometido. Dios mío, le digo: si Dios lo hizo conmigo, lo hace contigo, porque usted tampoco sabe mi historia. Es que yo he pecado contra Dios, he hecho cosas terribles. Yo también. Dios también me ha perdonado. Qué bueno no poder ser un ser humano, ¿no? Qué bueno poder entender eso. Y yo te animo a un lugar honroso y mucha confianza. Eso es lo que tú necesitas. Cuando una persona no es de confianza, así lleve 20 años en la iglesia, jamás avanzará. La gente que está en el ministerio lo sabe, porque hemos tenido conversaciones. Me dicen: tal persona lleva muchos años en la iglesia, ¿y por qué no avanza? Porque no es de confianza y tampoco quiere cambiar. Y yo no me voy a tomar ese riesgo, y Dios a mí me respeta esa decisión. Levanta tu mano. Qué hermosa es la Biblia. Wow. Yo cuando la leo, yo digo: uff, impresionante. Mi Señor, el único objetivo que tenemos acá es servirte a ti, hacerlo bien, aunque lo hagamos con seres humanos que se equivocan y nos equivocamos, porque eso es de parte y parte. Pero aún así vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para llevar armonía y poderte servir con excelencia.
y enseñar a nuestros hijos y a los nuevos creyentes y a los que tienen el fuego para servir y al ejército que Dios va a llamar, y enseñarles sin religiosidad qué tienen y qué no tienen que hacer, y mostrarles con nuestro ejemplo cómo se debe hacer. Que Dios te pueda usar grandemente, mi hermano, pero que Dios pueda usar al doble a tus hijos. Porque muchos de nosotros ya vamos de salida, ellos apenas están comenzando. Las cosas grandes y poderosas las veremos nosotros y la siguiente generación. Enséñales bien, actúa bien, no seas doble. Que ellos sean de honra y de confianza para Dios, y la hiciste completa. Dios los va a usar poderosamente, Dios los va a bendecir poderosamente. Estarán sentados en sillas de poder. La gente sabrán que son personas de una sola pieza, que no son perfectos, pero que sí son confiables. Amén. Toca como inyectarse en las venas. Mi Señor, te damos gracias. Solo a ti. Solo a ti. Toda la gloria. Ojalá no se nos olvide este mensaje. Solo a ti toda la gloria. Que Dios les bendiga. Nos vemos el viernes, si el Señor lo permite, y vamos a terminar con una alabanza. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.